Saludos, compatriotas. En el día de hoy vamos a tener este programa de La Voz Boricua, iniciando nuestras transmisiones. En esta ocasión vamos a estar en vivo los compañeros, el doctor José Israel Alameda, catedrático y economista del recinto universitario de Mayagüez, el doctor Francisco Jordán, catedrático retirado, jubilado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, nuestro director técnico Freddy Vadillo y este que les habla, el doctor Ramón Nenadich, catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. El tema que nos ocupa esta noche es precisamente el proyecto o el anteproyecto, si se puede decir, de estatus para Puerto Rico, que fue dado a la luz pública el pasado jueves 19 de este mes por varios congresistas de los Estados Unidos, entre ellos Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, Darren Soto, Stacey Hoyt y Jennifer González. Voy a hacer una breve introducción sobre este documento para entonces darle paso a los compañeros para que entremos en un análisis más detallado de lo que el documento plantea. Lo primero que este documento plantea es que es un proyecto para otorgarle a nuestro pueblo la elección de un estatus político permanente no territorial, que sea de gobierno propio y que provea un proceso de transición y de implementación de ese estatus de carácter permanente no territorial. Eso es lo que plantea esto. Según el anteproyecto o el borrador, que es como le han llamado ellos, borrador para discusión, según este proyecto, el Congreso de los Estados Unidos, compuesto de, obviamente, como sabemos, de la Cámara y el Senado, le ha llamado el acta o la ley de estatus para Puerto Rico. Y ellos alegan que esto es un proyecto de consenso, porque para ellos el consenso ha sido fundamentalmente entre las posturas del Partido Nuevo Progresista, que se oponía tenazmente al anterior proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que planteaba una asamblea constituyente para dirimir eventualmente el estatus político de nuestro país. Ese elemento ha sido eliminado y esta noche vamos a ir entrando poco a poco, porque es un proyecto muy largo, y vamos a ir entrando poco a poco en el análisis de las partes y de las consecuencias que cada una de esas opciones podría tener para nuestro país. Según el proyecto, una de las primeras cosas que reconoce son las limitaciones inherentes que el estatus territorial, entiéndase colonial, de Puerto Rico ha tenido durante más de 123 años. Y ellos plantean que es una responsabilidad, lo cual es importante, que ellos por primera vez han asumido tener responsabilidad en este proceso colonial y en otorgarle a nuestro pueblo, dicen ellos, fíjense ustedes, dicen ellos, para que nuestro pueblo, es decir, este proyecto para que nuestro pueblo pueda escoger o expresarse libremente o expresar libremente sus deseos con relación al estatus político de gobierno propio. Eso es parte de lo que vamos a examinar esta noche. Si en una colonia existe libertad de expresión
sobre un asunto como este cuando el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno federal son quienes controlan nuestra vida política, social, económica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver y vamos a analizar esa primera parte de este proyecto donde en los hallazgos, lo que ellos llaman findings en inglés, los hallazgos que ellos han planteado es que precisamente ellos quieren que nuestro pueblo se exprese libremente, fíjense ustedes, libremente, sobre las opciones que ellos han planteado, que son tres opciones: la independencia, la libre asociación con soberanía a través de un pacto bilateral y la incorporación como Estado de la Unión. Entonces, le voy a pedir por ahora al compañero Francisco Jordán que, si quiere, pues comience con el análisis de nuestra situación colonial y después José Israel intervenga también para ver si es factible que en un país sometido a un régimen colonial como el nuestro, nuestro pueblo puede expresarse libremente. Adelante, compañero. Sí, muchas gracias, Ramón. Bueno, lo que tú indicas es un preámbulo a lo que yo he estado analizando del proyecto, por supuesto. En primer lugar, este es un proceso totalmente controlado por el Congreso. Está controlado de tal manera que no solamente estipula las fórmulas que ellos aceptarían, no el pueblo aceptaría, sino ellos aceptarían. Y entonces establece un procedimiento, y ahí es que está la clave del control, un procedimiento que está todo supeditado a las autoridades de Estados Unidos. Desde el inicio, esto es así, se establece, por ejemplo, y esto va a ser objeto de gran controversia, que los votantes en ese proceso van a ser los residentes de Puerto Rico que cualifiquen como tal como votantes. Ustedes saben que cualquier ciudadano norteamericano puede votar en Puerto Rico simplemente residiendo aquí un año, hace un año. De inicio, pues eso nos plantea un problema, ¿verdad? Se han estado mudando a la isla docenas de ciudadanos americanos aprovechándose de unas leyes especiales que los eximen de contribuciones si adquieren una propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso pues ya es un elemento extraño para nosotros y yo creo que va a haber una controversia grande de si esas personas deben votar en ese tipo de ejercicio, ¿no? Se plantea, realmente se plantea un plebiscito inicial que sería el 5 de noviembre del 23, ¿verdad? Es decir, dentro de año y medio escasamente, y todo ese proceso va a ser supervisado por el Attorney General de los Estados Unidos. O sea, no somos los puertorriqueños los que vamos a revisar eso, va a ser ellos. Cualquier controversia que surja de disparidad de criterio, lo que sea, cualquier asunto, va a ser en primera instancia la corte que va a tener jurisdicción para dilucidar esto va a ser el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Y por ahí seguirá hasta el Tribunal Supremo. Es decir, los puertorriqueños realmente no vamos a decidir nada en cuanto al procedimiento que se va a seguir al poner en ejecución este proyecto de ley, si es que se aprueba. Yo estoy seguro que esto no va a llegar a ningún sitio, pero de inicio ya estamos viendo el intento de control y lo que tú dices entonces se hace realidad. En la colonia no se puede dilucidar con equidad el que los puertorriqueños sean los que decidamos nuestro destino. Un elemento más que quizás después lo podemos discutir bien en detalle, ¿no? Una vez se decida
una u otra cosa, si es que ese proyecto fuera a algún sitio, ¿no? Hay que hacer una convención constituyente y entonces se otorgan ahí mismo también seis meses para que se elijan los delegados. Ustedes saben que en Puerto Rico elegir y dilucidar ese tipo de cosas toma años, ¿no? Así que todo ese procedimiento que se plasma ahí es sería totalmente, prácticamente imposible de hacerlo en una colonia. Dejo a Alameda que continúe con el análisis. Adelante, José Israel. Prende el micrófono. Sí, disculpen. Una de las cosas que no veo en ese proyecto, y quizá posiblemente sea parte de la discusión que vamos a tener, lo voy a señalar aquí, ¿verdad? Primero, la situación del idioma. Es cierto que los territorios, como por ejemplo, le voy a decir los 4 estados, Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Luisiana. Estos 4 estados, específicamente Arizona, Nuevo México y Oklahoma, el idioma de ellos que se hablaba como territorio era español y las escuelas enseñaban español. Luisiana era francés. Los Estados Unidos, el Congreso, el que permite la anexión, le señaló que en un proceso de transición tenían que cambiar las escuelas, ser escuelas de inmersión, que se enseñaran todas las materias en inglés. Y una de las cosas que se señalaba era, obviamente, que tenían que dominar el idioma inglés porque están en una transición de un territorio que habla español o francés al idioma inglés. Eso obviamente tomó una especie de 30 años. No sé cómo van a trabajar con eso con Puerto Rico. No sé si la experiencia pasada con los demás territorios que no hablaban el idioma inglés va a ser conocida y aceptada en esta transición, pero no lo veo en el proyecto. Lo segundo que no veo en el proyecto es el % que requiere una de las opciones para ser una opción ganadora. Esto quiere decir que si usted gana por 52%, digamos lo que ha pasado en el último plebiscito aquí en Puerto Rico, y 48%, eso prácticamente es una mitad y mitad. Y eso quiere decir entonces de que si gana por 51, pues estarían aceptando la estadía a pesar de que tú tienes la mitad del pueblo en contra de la estadía. Entonces, como un congresista, pienso yo, de otros lugares y otros estados en los Estados Unidos, podría mirar que los puertorriqueños van a ser aceptados con solamente tener la mitad a favor y la otra mitad en contra. Les recuerdo que en el caso de Hawái, Alaska, la votación fue sobre 80% a favor de la estadidad, por las razones que fuera. Y otra de las cosas que aquí es importante también señalar, la discusión de los residentes, como habíamos señalado. Aquí hay personas, obviamente, que residen en Puerto Rico y que son parte de ciudadanos americanos, pero que no son de la nacionalidad puertorriqueña. Entonces, la situación del residente, ¿cómo se va dilucida en este proyecto? Como cuarto punto, que no quiero que se me olvide, es lo siguiente. Puerto Rico ha venido recibiendo una gran cantidad de fondos federales, unos 70,000 millones que están en la página del COR 3. COR 3 es la agencia esta que se ideó bajo la administración de Ricardo Rosselló para tramitar los fondos federales. Dice la página esa que Puerto Rico le han asignado entre los fondos del COVID, fondos de FEMA y los fondos que tienen que ver con la reconstrucción de Puerto Rico por los huracanes María, y el cuarto asunto han sido los fondos que se asignan a Puerto Rico por el plan de Biden. Hay 4 modalidades de estructura de fondos. Suman aproximadamente 63,000 millones. De esos 63,000 millones, en la actualidad solamente se ha invertido una tercera parte. Pero sea como sea, ese no es el issue que quiero levantar. Fíjese que en este caso
no hay objetividad de parte de los puertorriqueños en la medida en que hay una gran erogación de gastos, por lo menos en el planteamiento de mirar los fondos federales. Y uno podría decir entonces, y podría haber entonces un gran sesgo en la votación a favor de una ideología, porque no solo es que sea colonia, es que a la misma vez hay una cantidad enorme de fondos federales que están recibiendo y el partido de mayoría, en este caso, digo, el PNP, podría estar reclamando de que esos fondos se perderían y vendría entonces la típica propaganda que se presenta. Y obviamente una votación de esa naturaleza, pues no hay objetividad y hay un gran sesgo en la votación. Así que esos elementos que están ahí presentes no están en el proyecto contemplado. Quizás sea, yo siempre he dicho, si tú no colocas eso sabiendo de que eso puede ser un problema, quizás no lo está colocando precisamente para que el proyecto pues, aborte, para que el proyecto no sea considerado. O por lo menos si se planteara ese el asunto del idioma, se plantea el asunto del % de votos necesarios para decir que una acción ganó. Pues, entonces la pregunta es eso, un proyecto que realmente está destinado a pasar en Cámara y Senado y ser firmado. Yo creo que estamos muy lejos de un proyecto real. En la próxima intervención mía vamos a tocar sobre los asuntos de la economía, del impacto económico de la estadía. Ramón, ábrela. ¿Cómo no? Gracias. Ya abrí el micrófono. Bueno, me parece muy importante eso que tú estás señalando, porque parte de lo que yo quería implicar cuando dije si en una colonia como la nuestra, en un régimen colonial como el que los Estados Unidos nos han impuesto, si existe verdadera libertad de expresión sobre la cuestión del estatus. Y eso que tú planteas, el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos esté haciendo esas erogaciones de fondos tan grandes para nuestro pueblo como consecuencia, por ejemplo, del huracán María, crea la imagen en el país, en la gente sencilla y humilde, crea la imagen de que ese dinero es un donativo, un regalo que ellos nos están haciendo. Porque lo que no dice FEMA, ni dice Pedro Pierluisi, ni dice Jennifer González, es que ese dinero de FEMA lo pagamos nosotros con los seguros a las propiedades que tenemos que tener por orden de los bancos. Todas las propiedades en nuestro país que tengan hipotecas con bancos e incluso las que no tengan hipoteca tienen que pagar seguros para, en caso de inundaciones o de huracanes o de desgracias de temblores o cosas así, para que si una casa se destruye como consecuencia de ese fenómeno, pueda haber una recuperación. Entonces, ese seguro que la inmensa mayoría de la gente que tienen propiedades en este país tiene que pagar, son los fondos que van a FEMA. De tal manera que ese dinero que tú estás hablando, la mayor parte de ese dinero, no es un donativo del gobierno de Estados Unidos, sino un reembolso que FEMA nos está haciendo a nosotros como consecuencia de verdad de esos eventos atmosféricos o telúricos que se han manifestado en los últimos años. Ahora, yo quiero traer otra cosa que tú señalaste también, José Israel, y que me parece que es bien importante y que es una carencia fundamental que tiene este borrador de proyecto. Y es que dice, mire lo que dice. Dice que se va a requerir, lo estoy leyendo de aquí de la computadora, pero está en inglés, lo estoy traduciendo. Dice que la aprobación de la opción de estatus que gane solamente necesita una mayoría de votos válidos. ¿Qué son votos válidos? Pues los votos de todas las personas que están inscritas en la Comisión Estatal de Elecciones y que decidan participar en ese proceso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en este caso hay tres opciones.
Está la opción de la independencia, está la opción de la libre asociación soberana y está la opción de la integración como Estado de la Unión Americana. Entonces, lo que dice ahí nada más en esa parte 3 de la sección 5, lo que dice es que lo que se necesita es la aprobación de una mayoría. Es decir, que la opción que saque más votos gana. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay 3 opciones, eso es lo que se llama pluralidad. Hay gente que va a votar por la independencia, gente que va a votar por la libre asociación soberana y gente que va a votar por la estadidad. Pero ¿qué pasaría si la estadidad saca un 35%, la libre asociación saca un 20% y la independencia saca un 15%? Bueno, pues que ganó la estadidad con 35%, que es menos de la mitad de los votantes. ¿Vemos? Entonces eso es un problema fundamental que tiene esto, porque después dice, y sobre esto quisiera que ustedes comentaran cuando yo termine ahora, porque después dice que si no se consigue una mayoría a favor de una de las 3 opciones, entonces se va a hacer un segundo plebiscito que sería el 3 de marzo del 2024 y que solamente se le van a ofrecer a los votantes las 2 opciones que más votos saquen en el primer plebiscito. Fíjense ustedes. Entonces aquí hay otra trampa, porque ¿cómo tú vas a determinar quién ganó en el primer plebiscito si ya estás diciendo que lo que se necesita es una mayoría de los votantes? No es una mayoría simple que implicaría el 50% más 1, eso no lo dice ahí. Ahí lo que dice es que una mayoría de los votantes válidos. Pues 35% es más que 30%, más que 20%, más que 15%, y por lo tanto no habría que hacer un segundo plebiscito porque en el primer plebiscito se resolvería supuestamente el problema, aunque fuera con una minoría de votantes de un 35%. Entonces, sobre eso, Francisco, quisiera que tú, si es posible, abundaras un poquito más. De lo que estamos hablando es de una segunda ronda, ¿verdad? Que hemos dicho que hace falta para fortalecer la democracia en cualquier país, que haya una segunda ronda en aquellos casos donde no se obtenga una mayoría simple de todos los participantes, ¿no? Eso es lo que está planteando este proyecto o este borrador de proyecto. Y lo interesante aquí, por si no se han dado cuenta, es que en un lapso primero de año y medio y después de un año o año y medio también, en un lapso de 3 años, se pretende terminar con un proceso de colonización que ha durado para nosotros más de 500 años, pero en el caso de los Estados Unidos, más de 120 y tantos años, ¿no? Y ese proceso de colonización ha implicado una disminución de los valores puertorriqueños. Y en ese sentido, me gustaría señalar también que fíjense cómo el proyecto dispone que va a haber un proceso de orientación a cargo de la Comisión de Elecciones. Imagínense ustedes, la Comisión de Elecciones de Puerto Rico en un proceso de orientación para que los que vayan a votar entiendan cuáles son las consecuencias contributivas, cuáles son las consecuencias de la representación internacional, cuáles son las consecuencias para la ciudadanía, para la inmigración, para el acceso a los programas federales. O sea, todo eso se pretende dilucidar en un corto tiempo de menos de un año, porque en lo que esto se comienza a implantar y se hacen los ajustes y la comisión empieza el proceso educativo, en menos de un año tú vas a borrar más de 100 años de coloniaje. O sea, esto está, todo ese procedimiento significa, ¿no?, que es un deseo de controlar, es un deseo, como dice Alameda, es un deseo de que esto no se apruebe.
porque va a haber tantos problemas y tantos disparates en el proceso que no se va a aprobar eventualmente. Así que ese serían mis comentarios en ese respecto. Alameda. Adelante, José Israel. Prende el micrófono. Sí. Después de mucha discusión que se dio en el Congreso, vistas públicas que se hicieron, tanto por los dos lados de los dos proyectos, el de doña Jennifer y Darren Soto, igualmente que la Ocasio con Lidia Velázquez, pues llegamos a este Frankenstein. Entonces uno dice, pero contra, aquí debería haber entonces, después de tanta información y tanto discusión, debería haber un mejor proyecto. Inclusive yo pensaba que el proyecto iba a convocar al General Accounting Office, al GAO, que precisamente para el año 2014 se había comisionado un informe que fue el informe obviamente que habla sobre la estadidad, que es el que ahorita mismo me voy a referir a él. Pero entonces, un estudio para que quede claro, aunque obviamente son las opciones, pero debería entonces el GAO tratar de hacer un análisis de la estadidad, de la libre asociación y de la independencia, en este caso particular. Quizás si el GAO podría también hacerse a través de la Universidad de Puerto Rico, pero debería haber una inteligencia. Esto significa de que si nosotros vamos a embarcarnos en unos plebiscitos, en unos procesos, plebiscitos contra plebiscitos, vuelve a ser más plebiscitos, pues tenemos que tener inteligencia económica para poder dilucidar con claridad la situación de la estadidad, la situación de la libre asociación, la situación de la independencia. Y obviamente aquí tenemos, tanto en Estados Unidos como aquí, hay entonces la capacidad para hacer ese tipo de análisis, o por lo menos ese sería uno de los planteamientos. O sea, yo lo que veo en el proyecto es que ahí tiene tantas y tantas lagunas, después de haber tenido tantas vistas y supuestamente inteligencia, que lo que me da a mí entender es que se hizo rápido para ver si podía pasar, porque recuerden que ya prontamente va a haber elecciones y las encuestas están diciendo que en Estados Unidos hay una alta posibilidad de que el Senado o Cámara, o ambos, pasen de nuevo al control republicano. Si eso pasase, pues es muy posible de que todo esto aborte más rápido de lo que uno crea. Pero sea como sea, hay una falta de respeto, diría yo, de los procedimientos, de todo eso de no incluir, de las cosas que se excluyen, de las cosas que no se convocan. Quizás me pueden decir a mí, no, es que eso en el proyecto no va a estar, no va a decir nada sobre la cuestión económica, pero obviamente tiene que hablarse algo sobre eso. Vamos a los conceptos de la estadidad. Para el 2014, como dije anteriormente, se hizo un informe, se mandó a hacer un informe al General Accounting Office. Ese informe fue demoledor a la estadidad. Claro, lo que a mí me preocupa es que las fuerzas estadistas en Puerto Rico han venido engañando, diciendo cifras que no están contenidas en el informe. Vamos a la esencia del informe. El informe está diciendo la estadidad va a tener un efecto neto en nosotros, los Estados Unidos, y va a tener un efecto neto en los puertorriqueños, en Puerto Rico. Y el efecto fundamentalmente es el siguiente. Tú vas a tener unos programas federales que vas a recibir, ellos dicen 5.500 millones. Vean la cifra, 5.500 millones. Esa cifra viene porque Puerto Rico participa en la mayoría de los programas, Medicare, Medicaid, cupones, todos esos programas del gobierno federal, Puerto Rico participa. Ahora, habría obviamente, si Puerto Rico se ha aceptado, algunos programas van a aumentar los ingresos a los puertorriqueños, los beneficios, digamos, a los puertorriqueños, pero en otros se les reduce, porque ellos están diciendo, el informe del GAO es que cuando Puerto Rico venga como estado, el que cualifica necesita más requisitos para cualificar. ¿Ves? Y por lo tanto puede ser que se le reduzca
y no tenga beneficios de ese programa. Porque recuerde que Puerto Rico, siendo colonia, pues Estados Unidos omite, vamos a decirlo así, pasa por alto los requisitos que le aplica a un residente en un estado. ¿Ves? Y también para beneficio o como para no beneficio. Así que esa sería la cifra. Sin embargo, dice el mismo informe que el problema sería que nosotros los puertorriqueños tendríamos pagando unos 2.000 a 2.500 millones más de impuestos. Impuestos significa porque tienes que pagar, si la gente está quejándose de la crudita, pues tienes que pagar 18.4 centavos por galón por la gasolina. Y eso es al gobierno federal. Actualmente Puerto Rico no paga al gobierno federal 18.4 centavos. Y tendrías que pagar 24 centavos por galón del diésel. ¿Ves? Y eso es al gobierno federal. Y obviamente, siguiendo la doctrina del equal footing, de que todo el mundo va a ser tratado igual, a Puerto Rico, pues, al igual que Texas, al igual que Wyoming, las diferentes localidades y estados de Estados Unidos van a tener que pagar eso, y Puerto Rico también. Pues entonces Puerto Rico estaría pagando aproximadamente unos 2.000 a 2.500 millones. En un recómputo que yo hice, puede ser que ese llegue a 2.800 hasta 3.000 millones adicionales. El efecto también, tercer efecto que señala el informe Delgado, sería en las corporaciones que operan en Puerto Rico. Obviamente esas corporaciones tienen un trato especial, no le aplica los impuestos federales, aún bajo la propuesta de Biden, que todavía no se ha firmado, de tener un impuesto global de unos 15%, pues Puerto Rico podría tener unas tasas diferentes. Pero si es Estado, la aplicación de las tasas del gobierno federal, pues serían iguales a las corporaciones que están en Estados Unidos e igualmente a las corporaciones que aplican aquí en Puerto Rico. Ese efecto, según dice el informe, tiene un efecto neto de aproximadamente unos 5.000 a 9.000 millones. Cuando usted suma entonces el neto, ¿verdad? Vamos a recibir 5.000 millones más en fondos federales, pero vamos a tener que pagar 2.500 más 9.000, suma entonces que aproximadamente serían 17.000 millones que tendríamos que pagar adicionalmente en impuestos y las corporaciones que radican en Puerto Rico, y unos 5.000 millones que recibiríamos de fondos federales. Esto quiere decir que en balance neto la estadidad es un mal negocio para Puerto Rico, porque estaríamos pagando más 2.500, 3.000 millones en impuestos, más las corporaciones radicadas en Puerto Rico pagarían más al gobierno federal. Por lo tanto, dice el informe Delgado que con mucha posibilidad muchas empresas no decidan venir a Puerto Rico. Hay que señalar una cosa. Los Estados Unidos tienen alrededor estudios de economistas que han sido publicados en revistas internacionales. Dice que Estados Unidos tiene aproximadamente entre 11 a 17 trillones de inversión en Europa. O sea, con empresas norteamericanas que están invirtiendo en Europa. Y la pregunta es, ¿y por qué invierten allí y no invierten en Estados Unidos? Exactamente por los impuestos. ¿Ves? Porque Europa en aquel momento ha tratado de buscar un acomodo razonable. Irlanda, ¿verdad? Singapur también han tratado de buscar un acomodo razonable en tasas contributivas y otros elementos para poder ubicar esas corporaciones allí. Así que no me digan porque sea Estados Unidos, ellos van a invertir allí. Así que el balance neto, que repito, recibimos 5.000, pero hay aproximadamente unos 15.000, 17.000 millones que tendría que pagar Puerto Rico. Como último elemento importante que quiero señalar, el PNP ha venido, y siempre vélenlo, ha venido diciendo que pues, Pierluisi, cuando vio el informe, dijo que no era cierto que Puerto Rico nada más que iba a recibir 5.000 millones en fondos federales. Pero nunca ha presentado evidencia de dónde esos 5.000 se convierten en 12.000 millones. El argumento del PNP es que en vez de ser 5.000, son 12.000 millones. Pero nunca han presentado evidencia de dónde sale el número. Precisamente el peritaje de un economista se basa en no solo presentar el número, sino en el método en el cual me lleva a mí a la conclusión.
como yo siempre he dicho, lo importante aquí, como en la economía y en la ciencia, y la economía es una ciencia, es presentar de dónde emana el número, la conclusión mía y en qué lo estoy basando. Así que en este engaño que típicamente han venido cantaleteando, la estadidad, obviamente, según los mismos informes del General Accounting Office, no lo digo yo, pues lo dice obviamente el General Accounting Office, es un mal negocio para Puerto Rico y obviamente no debería ser considerada. Muy bien. Pero a mí me parece, José Israel, que ese problema no se ha dilucidado de una manera efectiva por aquellos sectores políticos del país que nos oponemos a la estadidad. Y yo creo que parte de lo que nosotros debemos hacer a través de este programa y de otros medios también es precisamente hacer ese análisis que tú has planteado, ver si podemos reunir un grupo de economistas serios, incluyéndote obviamente a ti, que eres uno de los más serios en este país, y hacer ese informe o solicitarle al GAO que ponga al día esos números basándose en la actualidad, ¿verdad? Porque ese informe fue el 2014. Y entonces basándose en cuál es nuestra situación actual. Porque en el 2014 la deuda nuestra no era tan grande como la de ahora tampoco. O sea, y aun cuando esa deuda está siendo negociada, ¿verdad? Y supuestamente se va a reducir o se redujo en una cantidad sustancial, la realidad es que nuestro país no tiene un modelo económico capaz de poder desarrollar nuestra economía al punto en que dentro de 4 o 5 años el pueblo o el gobierno o la economía no vuelva a caer otra vez en quiebra. ¿Vemos? Entonces, como los estadistas, que yo creo que eso es una de las cosas que hay que confrontarlos públicamente, ¿verdad? Y por eso es importante poner ese estudio al día. Entonces, confrontar a ese movimiento estadista con esta realidad y exigirle que digan de dónde es que van a salir esos 12,000 millones que tú estás señalando. Porque es la forma que ellos han utilizado para zafarse de tener que enfrentar esa realidad. Vemos. Entonces, otra cosa que a mí me extraña es que ante ese tipo de análisis o de estudio que ha hecho la oficina del GAO, ellos se han puesto en negación. Ellos están en lo que se llama negación. Vemos. Porque su problema es un problema mucho más profundo. El problema del movimiento estadista en nuestro país es que está conformado en su inmensa mayoría por personas que ya no son boricuas, no son puertorriqueños, no se identifican con nuestra cultura, con nuestra lengua, ¿ok? Con nuestros valores históricos. No se identifican. Muchos de ellos leen el New York Times o el Wall Street Journal o la revista Time, ¿verdad? De los Estados Unidos. Y su vida se revuelve más alrededor de lo que pasa en Estados Unidos que de lo que pasa en nuestro país. Entonces yo creo que ese problema de identidad o de falta de identidad, y en eso hay que reconocer que con todas las lagunas y con todas las ambivalencias, por lo menos los populares han sido más consistentes en la defensa de nuestra cultura, de nuestro idioma y de nuestros valores tradicionales. Y es un asunto que también tenemos que incluir en el análisis de que precisamente el ELA territorial o colonial fue dejado fuera del plebiscito. Y entonces la dirección del Partido Popular está chillando por las orejas que eso es una cosa brutal, ¿verdad?
y ellos se han jurado detener este proyecto. Yo creo que no va a hacer falta mucho esfuerzo para detenerlo por lo que ustedes han planteado, porque el proyecto es una especie de ventetú, ¿verdad? Para complacer a todo el mundo, pues cogieron un poquito de aquí, cogieron un poquito de allá, y creo que ahora en junio el señor Raúl Grijalva, que es el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, dijo públicamente que va a hacer unas vistas aquí sobre ese proyecto. Entonces yo creo, y digo esto bien seriamente, yo creo que todos los que podamos pedir audiencia en esas vistas debemos pedir audiencia precisamente para ir sacando todas estas deficiencias que tiene ese proyecto sin querer enmendarlo, porque cuando tú presentas una enmienda, tú estás apoyando el proyecto, ¿vemos? O sea, tú lo enmiendas para mejorarlo, ¿vemos? Y por lo tanto, implícitamente lo estás apoyando. Yo creo que nuestra posición debe ser ir a esas vistas precisamente para destruir ese proyecto como un proyecto viable, como un proyecto justo para nuestro país, sin que eso implique que lo que yo estoy diciendo es que vamos a aliarnos con los populares, porque los populares lo que quieren es que la colonia siga. Esa es su, ¿verdad? Ese es su caballito de batalla. Lo dijo públicamente este hombre, el presidente del Senado, Luis Dalmau, ¿verdad? José Luis Dalmau lo dijo públicamente, y lo dijo también el hijo de Hernández Colón, y lo dijo Ronnie Jarabo, y esas voces lo que quieren es que nada se mueva. Ahora, ya para terminar mi exposición ahora, yo lo que sí creo es que nosotros debemos plantear una opción sustituta, y que esa opción debe ser, cuando vayamos a esas vistas, decirle a esos legisladores que van a venir del Congreso de Estados Unidos, decirle, mire, aquí lo único que ustedes tienen que hacer es lo que dice la resolución 1514 Romano 15 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 14 de diciembre de 1960, que es traspasarle los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico, sin chistar, porque la resolución dice que tiene que ser un traspaso inmediato, ¿vemos? Sin condiciones. Y yo creo que esa debe ser nuestra posición. Y entonces pelear por eso y obligar a los Estados Unidos a tener que traspasar, porque si este proyecto no se aprueba, esto va a ser una ventaja para nosotros, porque ¿qué van a hacer los Estados Unidos? 10 años más discutiendo una chapucería como esta, para después venir a decir, no, esto es otro proyecto de consenso. No, no. Ya la colonia no funciona más, la colonia no sirve, nuestro país está en una crisis grave, no solo económica, sino política. Aquí los desmanes de corrupción que hay es una cosa que está acabando con el país, y que podemos entrar ahorita más adelante en estos temas que son correlativos a lo que estamos hablando. Pero yo creo que nosotros debemos insistir a esos legisladores, exigirle el traspaso inmediato de los poderes soberanos. Y después nosotros decidimos cómo nos vamos a organizar como país. ¿Vemos? Una vez esos poderes se traspasen, que la ONU dice que es al pueblo, no es al gobierno colonial, es al pueblo. ¿Vemos? Y eso es lo que yo entiendo que nosotros debemos de luchar en este proceso. Por eso es que para mí es tan importante aprovechar esta coyuntura para nosotros plantear nuestras opciones, nuestras ideas, vis a vis esta entelequia, esta chapucería que están planteando para nuestro pueblo. Adelante, Francisco. Sin duda que concuerdo con lo que has dicho. Yo le añadiría otro elemento, y es que yo no estoy muy seguro que los populares, todos los populares, estén dispuestos a entrar en esa exigencia de que se nos devuelvan los derechos soberanos, ¿no? La soberanía.
Pero sí estoy pendiente a un grupo de estadistas que ha estado reclamando eso mismo. De otra manera, claro, ellos eventualmente quieren integrarse a Estados Unidos, pero en esta etapa yo creo que podemos unir fuerza y separar la paja del grano de la paja, ¿no? Y buscar esos estadistas que realmente, por la razón que creen en la integración como la solución más conveniente para ellos, ¿no? Y se pueden integrar en una exigencia a los Estados Unidos que se deje de estar jugando, con esto, ¿no? Fíjense, si ustedes analizan, volviendo al proyecto un poco, porque es algo que no se ha dilucidado, una vez, esto no es posible, aunque se aprobara mañana, esto no tiene una consecuencia hasta dentro de 5 o quizás 10 años. ¿Verdad? Todo el proceso va a ser tan largo y tan difícil de implantar que van a tener que dar más plazos y van a tener que ampliar la cosa. Y aunque se diera y resultara una de las fórmulas ganadoras dentro del marco del mismo proyecto, ¿no? Una vez se tenga el resultado definitivo, hay que hacer una convención constituyente. Hay que hacer una convención constituyente donde si gana la independencia o la libre asociación, se elegirán unos delegados y entonces fíjense ustedes, le dan al pueblo 6 meses para elegir esos delegados, 6 meses, ¿verdad? Y luego 1 año para que se haga una votación de ese proyecto de constitución, que sería, ¿no? Y fíjense qué interesante. ¿Quién va a proclamar la independencia de Puerto Rico o la libre asociación de Puerto Rico? Según el proyecto, no lo proclama el pueblo, lo proclama el presidente de los Estados Unidos. O sea, este es el único caso donde una nación invasora que ha atropellado al pueblo por más de 100 años va a auspiciar un proceso y al final viene el rey, el presidente, a proclamar la independencia de ese país. O sea, esto es un absurdo total. Por eso concuerdo contigo en que tenemos que unir las fuerzas no solamente de los independentistas, sino de los soberanistas y también de los estadistas, para exigirle al gobierno que deje de jugar con este pueblo. Alameda, adelante. Sí, mira, la idea obviamente, de una transferencia de poderes es la que está constituida en las Naciones Unidas. Sin embargo, nosotros le añadiríamos, a mí me parece que sería bueno hacer un proceso de transición, ¿verdad? Buscar todos los procesos que se han dado en los países independientes para entonces nutrir ese procedimiento y decirle a ellos, mire, la transferencia de poderes según las condiciones de las Naciones Unidas, lo que tú acabas, la 15, 14 romano, la que sea, ¿verdad? Que es un número más largo que nada. Y este es el procedimiento. Y esto es lo que nosotros exigimos hacia ustedes. Es importante también de que en ese marco haya el reconocimiento de una indemnización por el mucho tiempo que los Estados Unidos ha estado en Puerto Rico a través del coloniaje. Hay un informe que yo hice, ¿verdad? Que es cuánto le ha costado a Puerto Rico, obviamente, el dominio de los Estados Unidos. Y tenemos que, por lo menos en ese marco, decirle, mire, recuerde que usted domina prácticamente todo, comunicaciones, los recursos naturales, toda determinación, y a veces lo que ha pasado en Bahía Salina, tú eres prácticamente el custodio de todo eso y mira lo que te ha pasado. Pero eso no es, también tú tienes responsabilidad. Tú controlas los mares, tú controlas las comunicaciones, o sea, que tú no controlas aquí, comercio, leyes de comercio. Por lo tanto, tú tienes que reconocer ese daño que has hecho al pueblo de Puerto Rico, no al gobierno, sino al pueblo de Puerto Rico. Así que yo creo que mi pensar es que nosotros nadamos mucho. Cuando digo nosotros es Nidia Velázquez, Jenny González, nadaron mucho, hablaron mucho
para tener un proyecto sumamente deficiente. Ellos dicen que es borrador, quizás lo están esperando que se mejore en el camino, pero precisamente como tiene tantas lagunas y tantas preguntas frente a unos demás congresistas como Manchin, como Rick Scott, todo eso que han levantado algún tipo de cuestionamiento sobre Sigue, José Israel, sigue. ¿Fue que te congelaste? ok. Sigue. Pues para terminar, obviamente que después de haber hecho tantas gestiones en el Congreso, vistas públicas, discusiones, hemos terminado aquí con un Frankenstein, un proyecto muy malo, con un proyecto deficiente y que yo creo que no es mejorable. Ok, yo coincido contigo en eso, pero me parece que esos planteamientos que tú estás haciendo son sumamente importantes, ¿verdad? Sobre todo el estudio que tú hiciste cuando nosotros te lo pedimos en el 2017, que sería bueno tal vez que también lo pusieras al día en este momento, porque en aquel tiempo tú determinaste en tus conclusiones que el gobierno de Estados Unidos le debe a nuestro pueblo más de 6 trillones de dólares, precisamente por toda esa explotación colonial y la utilización de nuestros recursos y nuestra tierra sin nuestra autorización, ¿verdad? Entonces, y yo estoy de acuerdo que en ese proceso de transición que nosotros debiéramos comenzar a trabajar en ese proceso, ¿eh? Y hacerle en este momento lo antes posible, hacerle una propuesta, según ellos están proponiendo esto, nosotros proponerle al país nuestra alternativa. ¿Vemos? Y esa alternativa tendría que empezar por nosotros determinar cuál sería lo que llaman los abogados la cuestión procesal, ¿verdad? El procedimiento, que tanto le gusta hablar de eso. ¿Cuál sería el procedimiento que nosotros estaríamos proponiendo primero para ese traspaso de poderes? Porque ese traspaso de poderes no se lo pueden hacer a la Asamblea Legislativa Colonial, porque esa es la negación del traspaso de poderes, porque ellos lo que han buscado toda su vida es la asimilación a los Estados Unidos, ya sean los populares o los PNP. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros debemos proponer con mucha seriedad es comenzar un proceso en el cual se elijan delegados y delegadas de cada municipio, 1 o 2, ¿verdad? No muchos. Por ejemplo, 1 de los municipios más pequeños, 2 de los municipios más grandes o hasta 3, San Juan o Bayamón o cosas así, ¿verdad? Y conformar una asamblea nacional que sea elegida por el pueblo directamente, sin intervención de la Comisión Estatal de Elecciones y sin intervención de los partidos políticos tradicionales coloniales. ¿Vemos? Y yo creo que ese debe ser un primer punto que nosotros debemos examinar con seriedad, darle, como dicen en el barrio, cacumen, ¿verdad? Darle cabeza, pensarlo y ver cómo podemos elaborar nosotros esa propuesta para decirle y exigirle al gobierno de los Estados Unidos, miren, aquí nosotros tenemos esta estructura, ya está funcionando. No estoy hablando de una asamblea constituyente. Está bien, que quede claro. Eso vendría después. Y tampoco los Estados Unidos nos tienen que decir a nosotros cuándo vamos a elegir una asamblea constituyente, porque eso es colonialismo. Ni cuánto tiempo va a funcionar esa asamblea para que apruebe un proyecto de constitución. Eso lo debe determinar el propio proceso. Entonces, lo que yo estoy planteando es que le demos cabeza con seriedad y que comencemos a dialogar esto con distintos sectores del país sobre la conformación de esa asamblea.
¿Por qué? Porque esto fue lo que hicieron las 13 colonias antes de convertirse en los Estados Unidos de América. Ellos formaron una asamblea con delegados de las distintas colonias que eran escogidos no por los pueblos, sino por unas élites políticas y económicas de cada colonia, ¿verdad? Y entonces esos delegados se reunían, de hecho, se reunían clandestinamente por allá, por una iglesia protestante en Virginia, en un campo de Virginia, para que el rey de Inglaterra no se enterara. Y no fue hasta lo último que vinieron a reunirse en Filadelfia, ya más abiertamente, ¿verdad? Cuando ya le presentaron un desafío al rey de España e hicieron la declaración de independencia y el rey de Inglaterra, y el rey de Inglaterra le contestó con cañones. Vemos. Pero eso ahora no se va a dar, porque nosotros este proceso lo podemos hacer pacíficamente, y es lo que yo sugiero para ir terminando, ir cerrando ya el programa, ¿verdad? Que ustedes reaccionen a lo que ustedes piensan que puede ser ese proceso de transición para el traspaso de poderes. Adelante, Fran. Sin duda, el problema acá que nosotros tenemos es que la mayor parte de los instrumentos políticos que tenemos ahora, partidos, movimientos, etcétera, están insertados en el proceso colonial, y al estar insertados en el proceso colonial están aceptando quizás no del todo ni todos, pero este proyecto, este borrador de proyecto. Y entonces cualquier abogado te puede decir que en el proceso, en los procedimientos, es que se determina la posibilidad de optar libremente y de ejercer la libertad. O sea, si el procedimiento está controlado, como está en este caso, por la potencia invasora, por la nación invasora, pues obviamente el resultado va a ser otro espectro del coloniaje. Yo creo y concuerdo contigo en que nosotros, de hecho, ya lo hemos hecho en cierto modo, ¿no? A través de un mecanismo que ayudó a proveer el Estado Nacional Soberano de Borinquen, ¿no? Que es declarar la soberanía y comenzar entonces a gestionar esas instancias de participación de la gente, ¿verdad? El constituir un grupo de personas que representen diversidad de nuestro pueblo y que eventualmente se vaya cobrando no el poder, pero sí la confianza del pueblo hasta que esto se consolide. Esa es una posición bien razonable y yo creo que es viable en estos momentos. Así que con eso yo termino mi participación en este programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Fran. José Israel, unas ideas finales antes de ir concluyendo, que ya vamos a cumplir casi una hora. Bueno, obviamente lo que planteamos así de la naturaleza, que quiero hacer un resumen ahora, es que este proyecto obviamente no incluye nada sobre la situación de los idiomas, cosa que fue necesaria en los estados que hoy son como Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Luisiana, que al no dominar el inglés se les requirió el dominio de ese idioma a través de unas escuelas de inmersión. Escuelas de inmersión es que todas las materias se enseñaran en inglés. Obviamente ahí habría un problema de transición que sería más agudo. No sé por qué razón no está presente eso. Obviamente el porciento de los votos que haría viable que la opción sería ganadora, ¿verdad? Aunque haya obviamente una primera, una segunda vuelta, tiene que haber algunas consideraciones. Si hay 3 opciones, y yo no sé, pero el Departamento de Justicia Federal hasta se está diciendo por ahí que podría incluir el territorio, el ELA, de nuevo, ¿verdad? Si hace eso, pues obviamente el Departamento de Justicia, que lo puede hacer,
como lo hizo en el plebiscito anterior, pues estaría entonces añadiendo otra dimensión en ese plebiscito. Ya serían 4 opciones. La situación de la deuda de Puerto Rico, ¿verdad? Aunque decimos que ya se está reestructurando, pero siempre hay una especie de visión de los republicanos diciendo es que si Puerto Rico se hace Estado, quien paga la deuda, tenemos nosotros responsabilidad sobre ella. Obviamente ellos también han trabajado sobre ese tema. Y obviamente el impacto económico de la estadidad, que en el informe del GAO pone la estadidad del 2014, pone la estadidad en una situación bien difícil para Puerto Rico. O sea, tendríamos que estar pagando unas contribuciones enormes y el efecto neto de recibir los fondos federales sería mucho menor. 5,000 millones recibiendo de fondos federales versus una cantidad de 11,000 o 12,000, 13,000 millones pagando en impuestos. Que sería importante ahora hacer ese mismo informe porque Puerto Rico ha recibido una cantidad enorme también de fondos federales, que aunque solamente hemos utilizado una tercera parte, ¿verdad? Es muy probable que cuando se haga el nuevo balance, Puerto Rico hasta esté recibiendo mucho más de esos fondos federales que si fuera Estado. Así que esa situación lleva a un proyecto deficiente para mi forma de ver, y que obviamente, como están diciendo la mayoría de la gente, que no tiene muy pocas posibilidades de pasar. Ahora, o sea, de que sea aprobado. Ahora, la pregunta es, si no se aprueba este informe, si no se aprueba este proyecto, estaríamos 10, 15, 20 años de nuevo con lo mismo. Con un sistema colonial, con un sistema de territorio, con un dominio prácticamente total de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, Estados Unidos generando pingües ganancias y beneficios de Puerto Rico, y obviamente Puerto Rico en una situación de miseria, desigualdad como está en la actualidad. Claro, hay que señalar que hay unos grupos que están montados, ¿verdad? Que siempre están en la rueda de arriba, pero la mayoría de la gente lo que hemos visto es un aumento de la desigualdad, un aumento de la pobreza, una resquebrajación de las riquezas en Puerto Rico, de la forma en que se genera riqueza. Y obviamente estamos en un sistema totalmente injusto. Sabemos que este proyecto no es el mejor, pero tenemos que buscar cuál es el proceso mejor para establecer la descolonización de Puerto Rico. Y yo creo que tú, Ramón, has dicho algo que es importante. Los dejo ahí. Ok, pues gracias, José Israel. Gracias, Francisco Jordán también. Y gracias a Freddy por la dirección técnica. Nada más señalarles que debido a que hoy lo que hicimos fue fundamentalmente rasgar por encima este documento, ¿verdad? Y la importancia que tiene. Y como ha dicho José Israel en este momento, ¿cuál es la alternativa? Porque el problema con esto es que nos están haciendo lo mismo que nos hicieron en el 1952, cuando plantearon el proyecto de constitución del famoso ELA, que lo que le dijeron al pueblo fue, perdonen que hable en inglés, take it or leave it, o lo tomas o lo dejas, o te quedas como estás, o aceptas esas pequeñas dádivas que te vamos a dar adicionalmente. Y el pueblo engañado aprobó ese proceso de la ley 600 y eventualmente de la llamada Constitución del Estado Libre Asociado, que no es ninguna constitución. Pero yo creo que los procesos históricos no son lineales. Vemos. Son siempre quebradizos, es decir, suben, ¿verdad? Bajan más o suben más. Son procesos de esa forma. Y las condiciones que había en el 1952, tanto internas como internacionales, no son las mismas de ahora. Los Estados Unidos es un imperio decadente. Los Estados Unidos ya no son la potencia más importante del mundo. Tienen una competencia muy seria de Rusia y de China, sobre todo de China. ¿Vemos? Y ante esa situación, lo que el futuro nos está por ahí atisbando
es que China dentro de los próximos 10 a 20 años va a arrasar con la economía mundial. Si no hay un colapso económico, ¿verdad?, mayor, porque ahora mismo Wall Street se está yendo al piso y posiblemente haya un colapso económico grande durante estos próximos días o semanas. No sabemos todavía, pero lo que a mí me interesa es que nosotros comencemos a educar al pueblo, a los distintos sectores, sobre todo la juventud, los estudiantes universitarios que son tan importantes. Comencemos a educarlos sobre todo esto para que iniciemos un proceso autónomo, es decir, propio de descolonización. No tengamos que esperar por los Estados Unidos, ni tampoco por los partidos coloniales, sino que nosotros mismos hagamos propuestas al pueblo. Ya dije, como lo hicieron las 13 colonias y como lo han hecho otros países del mundo, ¿verdad? Porque ya colonias quedan pocas. Apenas quedan unas 20 o 25 países en situaciones coloniales. Algunos que no se llaman o no se reconocen como colonias, pero que lo son, como Cataluña, como el País Vasco, como Escocia, por ejemplo, ¿verdad? Que no están reconocidos como tal como colonias, pero son colonias. En el caso del País Vasco y de Cataluña de España, en el caso de Cachemira de la India, que también es otra colonia que no está reconocida como colonia, ¿verdad? Y que la India ejerce un poder total, omnímodo y de control sobre esa población que no es una población india. Ellos no se reconocen como indios, ¿verdad? Entonces yo creo que a nosotros es a quien nos corresponde dar esa luz en ese camino, ¿verdad? Para que eventualmente más y más sectores y personas entiendan este proceso, se unan a este proceso y cuando tengamos suficiente fuerza política, pública, entonces podamos exigir ese traspaso de poderes. Bueno, los dejamos por esta vez en el programa La Voz Boricua. Gracias a Freddy Vadillo, nuestro director técnico, al compañero doctor José Israel Alameda, economista del recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, compañero Francisco Jordán, de profesor jubilado del recinto de Río Piedra, y que les habla en este momento, Ramón Nenadich, también profesor jubilado del recinto de Río Piedra. Hasta la próxima.